Muy buenos días, doctor Brian Guerrero. Estamos sábado 14 de enero del 2023. Son aproximadamente las 6 horas con 42 minutos y 37 segundos. Soy su alumno Ariel Edu Lavanda Plasencia del curso y paralelo primero BGUA. Doctor, ahorita le voy a exponer los temas que son sistema circulatorio, la anatomía del corazón, la circulación menor y mayor y un plus que es la circulación fetal. Bueno, para comenzar, ¿cuáles son las funciones o la función principal del sistema circulatorio? Bueno, para empezar tenemos que este sirve para transportar, bombear y llevar la sangre a todo el cuerpo a través de tres componentes que se interrelacionan entre sí, los cuales son el corazón, la sangre y el medio en el cual se transporta la sangre, que son los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos en sí mismos son las arterias, arteriolas, venas, vénulas y capilares sanguíneos. Bueno, tenemos que sacar a deducir que las arterias son las que transportan la sangre oxigenada, es decir, transporta sangre rica en oxígeno, rica en nutrientes y rica en hormonas, las cuales irrigan a los órganos o tejidos del cuerpo. En cambio tenemos a las venas, las cuales llevan sangre desoxigenada, es decir, pobre en oxígeno, rica en CO2, es decir, dióxido de carbono, y rica en desechos y también en calor. Bueno, además de esta función de transportar, también sirve para regular. ¿Qué regula el sistema circulatorio? Pues bueno, es el pH. Abro paréntesis aquí, ¿qué es el pH? El pH es el potencial de hidrógeno, el cual sirve para medir la alcalinidad de nuestra sangre, o sea, el nivel de sal de nuestra sangre. Cierro paréntesis y sigo que también sirve para regular la calor, nuestra temperatura, ya que por lo general la temperatura de nuestra sangre es alrededor de 38 grados. Si supera esto, pues tenemos que el cuerpo se autorregula a través de la transpiración, principalmente. Bueno, tenemos también que ayuda también a lo que se llama la protección. ¿De qué manera? Por ejemplo, la sangre contiene lo que se llama leucocitos. Los leucocitos se encargan de eliminar o protegernos de agentes patógenos que pueden ser producidos por virus, bacterias, hongos, entre otros. Tenemos que tomar en cuenta también que sirven como un sistema de cicatrización, ya que estos también están las plaquetas. Las plaquetas se encargan de cicatrizar heridas abiertas a través de un proceso llamado hemostasia, la cual pues se encarga como uno de sus procesos, lo cual se encarga claramente del proceso de cicatrización. Pero la protección y la cicatrización van de la mano. ¿De qué manera? Cuando uno se hace daño o cuando uno tiene una herida, pues está propenso a recibir más agentes patógenos porque no hay piel que lo cubra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos dos factores, tanto la cicatrización y la protección antipatógenos, es decir, los anticuerpos, actúan inmediatamente. ¿Qué hacen las plaquetas? Pues hacen la hemostasia, cuál es la cicatrización de la herida. ¿Y qué hacen los leucocitos? Pues eliminan cualquier agente patógeno que intente ingresar a nuestro organismo. Para eso sirven. Estos actúan inmediatamente cuando uno tiene una herida. Bueno, dicho eso, pues vamos a lo que es la anatomía del corazón. Pues bueno, para comenzar la anatomía del corazón debemos saber que este pesa alrededor de 250 a 300 gramos. Tiene forma de cono invertido y es del tamaño de un puño cerrado. Tenemos también que dar en cuenta que podríamos decir que también es de 12 por 9 y por 6. 12 que es la longitud, 9 que es el ancho y 6 que es el espesor. También tenemos que tomar en cuenta que el corazón tiene una estructura tanto externa como interna. La externa, que son como las arterias que lo irrigan a como las coronarias, las venas, como las venas cava inferior, superior, la arteria pulmonar, la arteria aorta, entre otras. Y la interior sería la aurícula izquierda, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. ¿De qué manera se interrelacionan? Pues bueno, es en el proceso de circulación, en el proceso de la circulación menor y mayor, ya que en sí mismo lo que sucede es que a través de las venas llegan a las aurículas, luego a la aurícula derecha, el ventrículo derecho, pasa a los pulmones y así sucesivamente, y gracias a las venas pulmonares regresan al corazón y a través de la aorta es llevada pues a todo el cuerpo. De esa manera se relaciona todo esto. También tenemos que tomar en cuenta que el corazón tiene varias capas, las cuales primeramente está el pericardio, que es la capa externa, luego está recubierta por un tejido adiposo, luego está recubierta por el epicardio, luego viene lo que es el miocardio, que es el músculo cargado de la contracción, y por último el endocardio. Pues bueno, el corazón antes de eso tiene 4 propiedades, que son la
contractilidad, que es el proceso de contraerse, la excitabilidad, que es en sí mismo de estirarse sin romperse, y la elasticidad, que es regresar a su posición original. Y también autónomo. ¿Qué quiere decir autónomo? Que es un órgano que realiza su función de manera autónoma, es decir, sin que ni uno de nosotros deba dar la orden. Bueno, dicho eso, sería todos los puntos que acabo de declarar sobre la anatomía del corazón. Casi se me olvida, también tenemos el sistema eléctrico del corazón. ¿Cómo funciona el sistema eléctrico del corazón? Pues bueno, esto se encuentra principalmente de manera interna. Tenemos que todo comienza desde el nódulo sinusal, o también llamado de Kitch y Flack. Este se encuentra en la aurícula derecha, la cual este nódulo se ramifica en 4 haces. El primer haz, que se va directamente a lo que es la aurícula izquierda. ¿Para qué? ¿Para qué sirve este nódulo? Este nódulo, cabe recalcar que se denomina haz de Bachmann. El haz de Bachmann sirve en sí mismo para que estas aurículas se contraigan casi al mismo tiempo. Pero bueno, el nódulo sinusal, aparte de este haz, tiene otros 3 haces más que conectan con el nódulo aurículo-ventricular. Bueno, o también llamado Ashok-Tawara. Estos 3 haces, está el haz anterior, que es llamado de Bachmann, el haz medial, que es llamado de Weckenbach, y el haz posterior, que es llamado de Torek. Bueno, estos conectan con el nódulo aurículo-ventricular, o también llamado Ashok-Tawara, el cual es de suma importancia. ¿Por qué? Porque este conecta directamente con el haz de His. Pues, ¿qué hace el haz de His? Pues este se encuentra dentro del tabique interventricular. ¿Y qué es de suma importancia este nódulo? O sea, este haz de His. Pues bueno, se ramifica, baja por todo el tabique y se ramifica en la parte izquierda y en la parte derecha. ¿Y por qué es de suma importancia? Debido a que estos emiten señales nerviosas, los cuales hacen que los ventrículos se contraigan. Si un ventrículo ya envía sangre desoxigenada a los pulmones, el otro también ya se debe contraer para enviar esta sangre oxigenada pues ya a lo que es a la aorta, y esta que envíe a todo el cuerpo. Aquí voy a dar un dato plus, que el nódulo sinusal es el marcapasos del corazón. Es decir, es el que tiene una pulsación medial entre 60 a 100 latidos por minuto. Eso quiere decir que ese es el pulso normal que uno debe tener. Aquí voy a dar también otro plus, que una máquina que siempre sirve para medir esto es el Holter de Rigmor, el cual puede permitir ver los pulsos o el pulso cardíaco de cada persona, para averiguar cuando una persona tiene una bradicardia, que es cuando tiene menos de 60 pulsaciones por minuto, y cuando tiene una taquicardia, que son más de 100 pulsaciones por minuto. Bueno, también otros datos adicionales es que el nódulo sinusal tiene alrededor de unas pulsaciones de 40 a 60 latidos por minuto. El haz de His es de 30 a 50 latidos por minuto. Y por último, las que se ramifican en derecha, las fibras de Purkinje, que permiten comunicar entre el haz de His derecho con el haz de His izquierdo, pues tiene un marcapasos, o sea, unos latidos de 10 a 20 latidos por minuto. Bueno, con eso hemos concluido con lo que se conoce como la anatomía del corazón. Casi se me olvidó decir que se ubica en el mediastino, ligeramente inclinado hacia la izquierda, es decir, en la parte torácica, detrás de las costillas, delante del esófago, la aorta y la columna vertebral, de lo cual también se encuentra apoyado sobre el diafragma. Bueno, dicho todo eso, hemos concluido con la anatomía del corazón y pasamos a lo que es la circulación menor y mayor. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La vena cava superior y la vena cava inferior recolectan sangre desoxigenada tanto de la parte superior del cuerpo como de la parte inferior del cuerpo, de la cual es llevada directamente a lo que se conoce como la aurícula izquierda. Pues bueno, la aurícula derecha. Cuando llega a la aurícula derecha, se abre lo que se conoce el ventrículo, la válvula tricúspide. ¿Por qué se abre esta válvula tricúspide? Para que esta sangre desoxigenada pase de lo que se conoce de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Una vez que pasa al ventrículo derecho, esta válvula tricúspide se da cerrando, se cierra. Y se cierra y se abre la válvula pulmonar. ¿Me hago entender? Una vez que se abre, el ventrículo derecho se contrae y esta sangre es enviada a los pulmones,
donde aquí sucede el proceso de hematosis, que es el intercambio gaseoso entre dióxido de carbono y oxígeno, o también llamado monóxido de carbono. Bueno, aquí se termina la circulación menor y pasamos a la circulación mayor. Esta sangre, este proceso de hematosis sucede directamente en los alvéolos. ¿Y cómo vuelve al corazón? Pues bueno, como habíamos dicho, esta sangre es llevada a los pulmones gracias a las arterias pulmonares. Entonces, ¿cómo vuelve? Pues a través de las venas pulmonares. Es decir, que aquí sucede como un proceso a la viceversa. La arteria pulmonar transporta sangre desoxigenada y la vena pulmonar transporta sangre oxigenada. Es la única arteria, las únicas venas que hacen esa diferencia de todo el resto del cuerpo. Bueno, a través de las venas pulmonares es llevada a la aurícula izquierda, de la cual se abre lo que es la válvula mitral, también llamada válvula bicúspide, y esta sangre rica en oxígeno, nutrientes, pasa al ventrículo izquierdo. De aquí se cierra la válvula mitral y se abre la válvula aórtica. Bueno, y una vez ya que se cierra, se contrae el ventrículo izquierdo y pasa a través de la válvula aórtica, pasa a la arteria aorta. De aquí pues es llevada al resto del cuerpo, pero antes de eso, a través de estas tres arterias, que es la brachiocefálica, la carótida común izquierda y la subcutárea izquierda, pues es llevada a la cabeza para que también irriga el cerebro, y el resto de sangre pues irriga el resto de los órganos. Con esto hemos concluido con la circulación menor y mayor. Ahora vamos con la circulación fetal. Aquí cabe resaltar que como estamos hablando de un bebé que está dentro de la madre, hay que diferenciar dos términos, que es la circulación prenatal y la circulación postnatal. Bueno, ¿qué es la circulación prenatal? La circulación prenatal pues es principalmente las diferencias entre las dos es que recibe oxígeno directamente de su madre a través de la placenta, claramente en la prenatal. En cambio en la postnatal pues ya recibe oxígeno mismo de sus pulmones, o sea, el bebé recibe oxígeno mismo de sus pulmones. Pero otras diferencias que son interesantes es que en la prenatal recibe pues están las arterias umbilicales y las venas umbilicales. En cambio en lo que es esto de la circulación ya postnatal pues ya estas adaptaciones ya se van perdiendo. Bueno, en la circulación prenatal también tenemos otra adaptación, que es el foramen oval, que te permite que la sangre, más adelante vamos a ver eso a través de, cuando voy explicando esto aquí, pero vamos adelantando un poquito, la sangre que llega a la aurícula derecha pasa directamente a la aurícula izquierda, sin necesidad de ir al proceso que habíamos hablado de la circulación menor y mayor. Bueno, en cambio en la circulación postnatal, este foramen oval se debe dar cerrando alrededor de 2 o máximo 3 horas. ¿Por qué? Porque si no se cierra hay niveles bajos de oxígeno y puede suceder una hipoxemia y por lo tanto puede conducir a accidentes cerebrovasculares que pueden afectar al bebé y puede ser que este fallezca. Bueno, pero usted se preguntará cómo se cierra este foramen oval. Pues bueno, cuando ya estamos hablando de la circulación postnatal, los pulmones ya sangre está yendo hacia él y está viniendo desde él, pues bueno, sucede una gran presión en la aurícula derecha, por lo cual sucede un FLAC unidireccional en el foramen oval, principalmente en el septum primum, que es la zona localizada en las aberturas de este foramen, de lo cual se va cerrando este foramen oval, separando las dos aurículas y se forma lo que se conoce como el tabique interauricular. Bueno, también tenemos otra adaptación que es el conducto arterioso. Esta, a partir de máximo 2 o 3 días, ya se debe cerrar. ¿Por qué se debe cerrar? Porque al no cerrarse esta adaptación, pues conlleva a una enfermedad que se conoce como conducto arterioso persistente, lo cual conlleva a una hipertensión pulmonar, lo cual puede pues afectar bastante al bebé y hay que hacer una operación para cerrar esto. Y al llevar a este proceso, pues lo que sucede es que hay un agrandamiento del corazón, por lo cual el miocardio no está preparado para resistir grandes presiones de este proceso, pues porque es un gran agrandamiento del corazón que es al instante, casi al instante, pues el bebé puede lamentablemente fallecer. Bueno, dicho esas diferencias, vamos con lo que es la circulación fetal. Bueno,
todo comienza desde las arterias umbilicales. Pero antes de eso, ¿cómo se forman las arterias umbilicales? Pues bueno, como sabemos, la aorta se le conoce a veces como aorta descendente, aorta torácica y así, pero es por las regiones en las que pasan. Aorta torácica es porque pasa por la zona torácica, la abdominal porque pasa por la región abdominal y bueno, y así. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando termina cuando pasa ya por la región abdominal, o sea, aorta abdominal, se subdividen las arterias ilíacas. Estas arterias ilíacas a su vez se subdividen en derecha e izquierda, que estas a su vez aún se dividen más en interna y externa. Pues bueno, las internas forman lo que se conoce como las arterias umbilicales. Estas arterias umbilicales llevan sangre desoxigenada hacia la placenta, porque aquí ahora no son los pulmones lo que hacen el proceso de hematosis, sino es la placenta. ¿Qué es lo que sucede? Esta sangre desoxigenada es llevada a la placenta, donde sucede el proceso de hematosis, específicamente en los espacios intervellosos de la placenta. De aquí vuelve otra vez al bebé a través de las venas umbilicales. Esto es casi igual a las venas y arterias pulmonares. Arterias, esta vez, solo en estos casos, llevan sangre desoxigenada en estos casos, y las venas sangre oxigenada. Bueno, una vez que va volviendo por medio de las venas umbilicales, cuando llega al conducto venoso tiene una presión parcial de oxígeno de 35 a 30 mililitros de mercurio. Abro paréntesis aquí. Se le dice presión parcial de oxígeno debido a cómo fluye el oxígeno pues desde los pulmones hacia el torrente sanguíneo. ¿Y por qué se le dice mililitros de mercurio? Porque es una sustancia que permite ver cómo el oxígeno se encuentra en el torrente sanguíneo y pues permite ver la presión de las arterias al momento de que el corazón está en contracción, que se le conoce como presión sistólica, porque el corazón se está contrayendo, y la segunda parte de esta mililitros de mercurio que sirve para medir la presión pues, del oxígeno, pues está la presión diastólica, pues cuando el corazón se relaja. Yo eso cierro paréntesis y continúo. Estos serían dos adaptaciones, como sabemos bien. Ya el conducto, la arteria umbilical y la vena umbilical. Bueno, aquí viene una tercera adaptación, que es el conducto venoso. El conducto venoso, ¿qué es lo que hace? El 50% de esta sangre hace que se vaya hacia la vena cava inferior, y el 50% que se dirija hacia el hígado. ¿Para qué? Para que irriga el hígado. Bueno, dicho eso, sigamos. Esta sangre que está yendo hacia este 50% de sangre que fue a la vena cava inferior, pues se combina con esta sangre, que recordemos que esta sangre pues es desoxigenada, porque está recogiendo directamente pues desechos y otras cosas más que no son mismo propiedad de los tejidos santos, son desechos. Bien. Bueno, se mezclan y tienen una presión parcial de oxígeno de 26 a 28 mililitros de mercurio. No baja mucho, la verdad, pero igualmente. Esta sangre es llevada directamente a la aurícula derecha, pero acaba de recalcar una cosa. El conducto venoso tiene una válvula especial, la cual hace que se cierre esta sangre que viene por el conducto venoso, hace que se cierre y pues no se mezcle con la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque al haber tanta presencia de sangre que llega a la aurícula derecha, pues esta recibe una gran presión, por lo cual puede haber una sobrecarga cardíaca y puede hacer que el bebé fallezca dentro del vientre de la madre. Bueno, para eso sirve esa algo. Bueno, una vez que llega a la aurícula derecha, también hay que resaltar una cosa que es de suma importancia. Ya que llega a la vena cava inferior, se mezcla con esa sangre, sería como el primer cortocircuito, esa primera combinación de sangre. Pero, ¿qué sucede? Que en la vena cava inferior tenemos una válvula especializada, que es la válvula de Eustaquio, que en el caso desde que ya nacemos, no tiene ni una sola función, pero en el cambio cuando está en el feto tiene una función importantísima. Pues, ¿cuál es esa función? Pues divide esta sangre que viene desde la vena cava inferior en dos corrientes. La primera corriente que hace que se dirija esta sangre hacia la aurícula izquierda directamente, porque viene con tal presión, con tal fuerza que se dirige hacia la aurícula izquierda, de lo cual, ¿cómo llega? Pues no hay un tabique interauricular. Esta sería ya la cuarta adaptación, que es el foramen oval.
lo cual no hay un tabique interauricular, por lo cual viene con tal presión que llega a la aurícula izquierda. ¿Y por qué esa sangre no vuelve? Porque el foramen oval posee una APA, es decir, una capa especial que hace que esa sangre no se vuelva. Dicho eso, ese sería el segundo cortocircuito, el paso de esta sangre desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda rápidamente a través del foramen oval. ¿Ok? Y luego está la segunda corriente, que hace que esta sangre que viene de la vena cava inferior se dirija directamente a lo que es el ventrículo derecho. Me hago entender, no se vaya aquí. Por eso es importante la válvula de Eustaquio, ya que divide una corriente que se va hacia la aurícula izquierda y la segunda corriente que hace que se dirija hacia el ventrículo derecho. Ahora, ¿qué sucede? Viene la vena cava inferior, que posee una presión parcial de oxígeno de 12 a 14 mililitros de mercurio. Pues, ¿qué es lo que sucede? Esta viene también con bastante presión y hace que se dirija directamente hacia el ventrículo derecho. No se vayan a olvidar esta parte porque es de suma importancia. Bueno, como ya sabemos, para que pase el ventrículo derecho se abre la válvula tricúspide y bueno, pasa a lo que es al ventrículo derecho. Pero ¿qué es lo que sucede? De aquí claramente se contrae y pasa lo que es a la arteria pulmonar. Aquí viene lo que ya vamos a ver que será la quinta adaptación. Y también el tercer cortocircuito y el último. ¿Qué es lo que sucede? Es de este 100% de sangre, tan solo el 5% de sangre llega a lo que es a los pulmones. ¿Para qué llega este 5% de sangre a los pulmones? Para que estos se den adaptando. ¿Por qué se deben adaptar? Porque cuando el bebé nazca, deben ya estar listos para que suceda el proceso de hematosis y todo el proceso de circulación menor y mayor. Por eso nomás el 5% de esta sangre es llevada a los pulmones. ¿Y qué hacemos con el 95%? Pues los pulmones están colapsados. ¿Por qué están colapsados? Porque están llenos de líquido amniótico, los cuales también por ende están llenos también los alvéolos. Pero aquí lo que sucede es que tiene una gran función los capilares pulmonares, los capilares sanguíneos de los pulmones. ¿Qué es lo que sucede? Estos se contraen y al contraerse hay una gran presión, por lo cual sucede una mejora en la parte de los pulmones, lo cual al contraerse pues el ventrículo derecho aumenta también su contracción. Igualmente para la aurícula derecha, los cuales los pulmones se contraen, la aurícula derecha se contrae, el ventrículo derecho se contrae. Esa sangre se tiene que ir a algún lugar. Entonces aquí viene la quinta adaptación, que es el conducto arterioso. ¿Qué es este conducto? Ese 95% de sangre hace que se dirija hacia la arteria aorta. Me hago entender, se dirija directamente hacia la arteria aorta, porque viene esta sangre así, viene esta sangre acá y viene esta sangre acá. Hay un punto en el centro del cual debe haber una salida, que es por medio de la arteria aorta. Bueno, pero antes de que llegue a la aorta, mucho antes, el aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo ya deben ser más rápidos. ¿De qué manera? Recordemos que aquí también hay sangre buena, porque posee alrededor del 26-28 mililitros de mercurio, entonces puede ser 26-28 mililitros de mercurio. Bueno, como bien sabemos, se abre la válvula mitral y pasa al ventrículo izquierdo, y de ahí se abre la válvula aórtica, de aquí pasa la arteria aorta. Pero creo que esta sangre también tiene que venir con gran presión. ¿Por qué? Porque debe ser rápida. ¿Para qué? Para que se vaya a estas tres arterias, que es la brachiocefálica, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. ¿Para qué? Para que estas irriguen al cerebro y se sigan nutriendo. Bueno, ahora que ya se fueron a estos lugares, pues cada uno posee válvulas, las cuales se cierran para que esta sangre que viene a través del conducto arterioso no se vaya a través de estas arterias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega a la aorta, pero llega a la aorta descendente, entonces comienza a bajar esa sangre. Baja, pero recordemos que tiene una presión parcial de oxígeno de 14 a 18, de 18 a 20 mililitros de mercurio. ¿Pero por qué procede esa cantidad, esa presión parcial de oxígeno? Recordemos que se unió con la sangre del ventrículo derecho, o sea, con la sangre de 26-28 mililitros de mercurio que había aquí, pues se fue acá, y también la de la vena cava superior también se fue acá. Entonces se unieron. Me hago entender, por eso que tiene esa presión parcial de oxígeno. Entonces,
comienza a bajar, y a bajar, y a bajar, y a bajar, esta sangre baja, 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 pasa por la aorta torácica, la aorta abdominal y así, hasta que llega a las arterias ilíacas, las cuales se vuelve a repetir en un proceso, pasa por las arterias ilíacas internas, se va otra vez a la placenta y se repite el proceso, pero de ahí como de un 40-50% de esta sangre también pasa a irrigar a los órganos que quedan, porque hay un poco de sangre oxigenada que pues por lo menos puede nutrir lo suficiente para que los otros órganos aún sigan funcionando. Y con eso hemos culminado con todo. Eso sería todo, Dr. Brian. Le agradezco por su atención y muchas gracias.